tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 4 asuntos por delante en este 7 días en el que nos paramos para ver la actualidad desde otro punto de vista. Les mostraremos qué ha sido de las acorazadas cámaras de nuestros bancos de España, emblemáticos edificios, enseñas de una forma de arquitectura. Recorremos cada una de las 9 sedes en cada una de las 9 provincias. Solo el de Valladolid mantiene el uso para el que se creó. Estaremos además en las caballerizas, donde se prepara a los caballos de la Policía Nacional para hacer frente a todo tipo de imprevistos, para saber, por ejemplo, cómo reaccionar en situaciones adversas como una manifestación. Y conoceremos cómo 4 artistas de Castilla y León preparan sus proyectos para exponer en los grandes centros de arte contemporáneo de la comunidad. Para arrancar, el que ha sido uno de los asuntos de la semana. Comparecía el viernes ante el Tribunal Penal Internacional, pero solo para decir que está gravemente enfermo y no para declararse culpable o inocente. El general serbio Mladić está acusado de ser el responsable directo de la muerte de más de 20.000 personas en apenas 3 años durante la guerra de Bosnia en los años 90. Ordenó masacres étnicas como la de Srebrenica, donde aún siguen buscando los cadáveres de cerca de 8.000 bosnios. La próxima audiencia será el 4 de julio. 3.000 muertos en Visegrad, 10.000 civiles fallecidos en el asedio a Sarajevo, 8.000 ejecutados en Srebrenica. Es parte del bagaje de 4 años de operaciones a cargo del general Ratko Mladić en la guerra de Bosnia, de un carnicero que consiguió burlar a la justicia internacional durante más de 15 años. En los años 90, la antigua Yugoslavia era un enjambre en el que varias abejas reinas se disputaban la soberanía territorial del panal de la Federación. En el 91, Eslovenia se independizó por las armas y le siguió Croacia al año siguiente. En 1992, las hostilidades llegaron a Bosnia, donde el conflicto tomó un cariz nacionalista y étnico. Desde el poder en Sarajevo y Belgrado, Radovan Karadzic, Slobodan Milosevic y varios acólitos de corte imperialista pretendían que Serbia se convirtiera en la potencia hegemónica en los Balcanes, al estilo de los movimientos separatistas de la Gran Serbia en los últimos días del Imperio Austrohúngaro antes de la Primera Guerra Mundial. Karadzic tenía varios brazos ejecutores, entre ellos el temible general Ratko Mladić. Mladić es el tipo de hombre que cuando entra en un salón en el que la gente está hablando, todo el mundo se calla repentinamente, porque saben que alguien muy importante está llegando. Es un hombre muy rudo que intimida a la gente y que es posible que pegara en la cara a sus propios soldados cuando cometían fallos. Es esa clase de gente. Mladić nació en Bosnia-Herzegovina en 1943. Hijo de un partisano comunista muerto en la Segunda Guerra Mundial, ascendió rápidamente en el ejército en la época comunista. Cuando estallaron las guerras postsoviéticas ya era el comandante en jefe de los batallones serbobosnios. Como tal, y sin el menor escrúpulo, consiguió conquistar más del 70% del territorio bosnio cuando éste intentó independizarse de Serbia. No pudo con Sarajevo, la capital, pero la sometió al asedio más prolongado de las guerras modernas. Murieron 10.000 civiles en 3 años de sitio. En julio de 1995, Karadzic ordenó a Mladić que conquistara la región bosnia de Srebrenica y mermara su población. Hasta allí habían llegado oleadas de refugiados bosnios musulmanes para ponerse al amparo de los cascos azules holandeses. El problema es que no sabemos qué ha sido de los hombres. Es una masa compuesta en su mayoría por mujeres, ancianos y niños. Tenemos informaciones que no podemos confirmar de que puede haber miles de ellos en Bratunac. Hemos pedido acceso, pero nos lo han denegado. Srebrenica era una de las 6 zonas protegidas por los cascos azules. A pesar de la presencia de los holandeses, Mladić entró con sus hombres sin demasiados problemas para emprender una limpieza étnica. El despliegue de Naciones Unidas para Bosnia y Herzegovina ya no es útil ni para proveer medios de defensa a nuestra población, ni para proporcionar ayuda humanitaria. Mladić se permitió incluso visitar a los soldados de Naciones Unidas antes de acometer su misión. No podíamos defender la posición con 420 efectivos, de los que solo 250 eran soldados de infantería.
Era un círculo de 50 kilómetros, no puedes defenderlo con armas ligeras contra tanques, artillería pesada y más de 3.000 soldados serbios. En apenas unos días, los 3.000 serbios al mando de Mladić hicieron prisioneros a cerca de 40.000 musulmanes. Seleccionaron a unos 8.000 hombres en edad militar. Les despojaron de su ropa y documentos y los ejecutaron a sangre fría. Nura Alispahi, que es la madre de uno de los ejecutados en este vídeo. Aun cuando veo el vídeo, cuando veo que le van a matar, me pongo a gritar sola: no le peguéis, dejadle marchar, no le hagáis daño. Nuestros hijos han muerto. Él los mató. Enterraron a sus víctimas en fosas comunes en toda la región. Muchos se preguntan si los holandeses pudieron hacer más para evitar la carnicería. ¿Soy culpable de las muertes? ¿Soy culpable de algo? Todos mis colegas y yo hicimos lo que podíamos hacer, pero era demasiado tarde y era demasiado poco lo que estaba en nuestras manos. 5 meses después de la masacre, el acuerdo de Dayton ponía fin a la guerra en Bosnia, pero no trajo paz a los Balcanes, que aún sufrirían otras 3 guerras hasta 2001. Ya entrado el siglo XXI, el mundo ha ajustado cuentas con los criminales de los Balcanes. Slobodan Milosevic fue juzgado en La Haya, aunque murió en prisión en 2001. La policía detuvo en Serbia a Radovan Karadzic en 2008, que vivía plácidamente en Belgrado con la identidad falsa de un médico naturista. Hasta su arresto el 26 de mayo, durante más de 15 años Ratko Mladić residía discretamente en un pueblo del norte de Serbia, aparentemente ajeno a su vida militar, ejemplar para su familia. Independientemente de lo que pasara en Srebrenica, él no tuvo nada que ver. Incluso salvó a muchas mujeres, niños y soldados. Sus órdenes eran ante todo evacuar a los heridos, después capturar a los soldados que estaban cometiendo crímenes a sus espaldas. En Banka Luka, en Bosnia, cerca de Srebrenica, también es un héroe para la población de origen serbio. Su arresto es una infamia. Ha sido el mayor comandante de todos los tiempos. Es una afrenta para Serbia, una traición a un gran general. A años luz está la opinión de Mladić que tienen los familiares de sus miles de víctimas, como las de Visegrad, donde perecieron 3.000 personas cuando los hombres del general invadieron la localidad en 1992. Este río era rojo por la sangre de las víctimas. Encontramos muchos cadáveres río abajo. Pudimos enterrar a algunos, a muchos no les encontramos y por eso cada año lanzamos rosas. Aquí en Visegrad, los hombres bajo su mando mataron a 3.000 bosnios inocentes. Estuvieron expulsando, violando y matando a mucha gente solo porque no eran serbios. Hemos sentado un buen precedente para la prevalencia de la ley en la región. La detención de Ratko Mladić no solo significa el arresto de un criminal de guerra, también es una condición para la supervivencia del Estado de Derecho en Serbia. Serbia quiere entrar en la Unión Europea y para ello antes ha de entregar a todos los criminales de guerra. Milosevic, Karadzic y Mladić ya han caído. Son las cabezas más visibles del último genocidio en suelo europeo, pero aún quedan muchos más que les apoyaron. Falta mucho para que Serbia termine de pagar la factura de la guerra. Hasta hace apenas 10 años el Banco de España contaba con 52 sucursales en todo el país, 9 de ellas en Castilla y León. Actualmente en nuestra comunidad solo permanece abierta la de Valladolid. Las otras 8 delegaciones han ido cerrando de forma paulatina y sus soberbios edificios han sido reconvertidos. Todos, excepto el de Zamora, el más moderno, tienen adjudicado un uso que sigue manteniendo vinculación con la Administración. Todas las instalaciones se han adaptado a las nuevas funciones, pero las distintas adaptaciones han respetado el mismo elemento, el corazón de esos edificios, la cámara acorazada. Fueron el símbolo de los nuevos tiempos, representaban la firmeza de un sistema bancario centralizado en el que poco o nada se movía sin la supervisión del Banco de España. Pero los tiempos cambiaron
Y en un mundo globalizado, el sistema financiero también tuvo que mover ficha. Tocaba desprenderse de las sucursales menos operativas, un sacrificio que dejó vacíos de contenidos 8 soberbios edificios en Castilla y León. Años después, y tras millones de euros de inversión, han comenzado a escribir un nuevo capítulo de su historia y de la de sus ciudades. Entre esta imagen y esta ha pasado medio siglo. Corría el año 1954 cuando el Banco de España decidió levantar un nuevo edificio en Valladolid. Eligió el mismo enclave en el que en el año 1879 había levantado su primera sede. En estos 125 años de historia han cambiado muchas cosas, pero el cometido principal de esta institución sigue siendo el mismo. Las entidades de crédito, todas las entidades de crédito, tienen una cuenta corriente en el Banco de España. Entonces, actúan como actuaríamos nosotros o actuamos nosotros con nuestras entidades de crédito. Ingresamos efectivo o retiramos efectivo según las necesidades del momento. Precisamente con el ingreso del efectivo, lo que nosotros hacemos es tratarlo, verificarlo, ver la calidad y la autenticidad de ese billete. Un banco de bancos a donde acuden las entidades bancarias y financieras para conseguir dinero en efectivo. Y eso es lo que hay en las entrañas de este edificio. Dinero contante y sonante, aunque por motivos de seguridad es imposible saber cuánto. Hombre, lo suficiente para que no se acabe. La operativa ha cambiado muchísimo, sobre todo los volúmenes de efectivo. Antes se venía con una carterita, con un portafolios a buscar el dinero, cada banco venía, y ahora, sin embargo, todos son, por medidas de seguridad y por volumen de trabajo, son todas las empresas de seguridad las que hacen los movimientos entre el Banco de España y las distintas entidades. No hemos podido entrar en esas dependencias ocultas, en las cámaras acorazadas que atesoran miles de billetes, pero seguramente no difieren demasiado de estas. Es la caja fuerte de la sede del Banco de España de Soria. Hoy estas dependencias, como las otras 7 delegaciones que tenía el organismo en Castilla y León, están totalmente desvinculadas del banco. Lo están desde el año 2002, cuando decidió cerrar 30 de sus 52 sucursales por motivos de operatividad. En nuestra comunidad, tan solo Valladolid se salvó de la quema. Comenzaba entonces otro doble proceso de reestructuración. El primero, laboral, para dar una salida a los 90 trabajadores que prestaban servicio en las 8 delegaciones. 44 fueron prejubilados y el resto trasladados. Y el segundo, logístico y patrimonial. En el tablero, 8 soberbios edificios representativos de la arquitectura bancaria del pasado siglo y con una ubicación de lujo en el centro de las ciudades. Todos ellos poseían unas características comunes. El sótano estaba diseñado para acoger la gran cámara acorazada rodeada de un pasillo de ronda que incluía espacios para la Guardia Civil encargada de vigilar las cajas. En la primera planta se situaba la única zona abierta al público, el patio de operaciones, el espacio más luminoso del edificio y coronado normalmente por una vidriera. El resto de las plantas estaban dedicadas a viviendas de los propios trabajadores. Una vez acordado el cierre, los inmuebles fueron adquiridos por la Sociedad Estatal de Patrimonio, dependiente del Ministerio de Hacienda, quien mantiene su propiedad de todos, excepto del de Salamanca, cuya titularidad ya ha pasado a manos del Ministerio de Fomento. A modo de gran inmobiliaria, Segipsa incluyó estos edificios en su catálogo de inmuebles disponibles. Uno a uno se les fue dando salida, demandados por la Administración General del Estado para ampliar o mejorar sus servicios en las diferentes provincias. Todos menos el de Zamora, el más moderno de todos, que sigue vacío y sin planes de llenarse en un futuro. En Palencia, las instalaciones de la calle La Cestilla han servido para solucionar en parte el problema de la dispersión de los juzgados, pero solo en parte, porque las dependencias judiciales siguen repartidas en 3 sedes. Este edificio, como los otros 4 que ya han sido reformados, han perdido el sabor añejo de los bancos de principios de siglo pasado. Son ahora inmuebles modernos, accesibles y sobre todo muy funcionales. Ahora que no tienen estados secretos, tienes todo aquí un sitio para guardar los secretos. Cuando empecé a trabajar en la subdelegación se comentó la posibilidad efectivamente de que
el antiguo Banco de España se pudiera transformar en la subdelegación del Gobierno. Y yo, que apenas había llegado a mi puesto de trabajo, comprendí que la dispersión de funcionarios que existían en la subdelegación, teníamos en ese momento 3 sedes, y también la ubicación que la subdelegación, que la sede principal tenía en el edificio, no estaba bien adaptada, sobre todo para el uso público. 4 millones de euros costó reconvertir la sede del Banco de España en la subdelegación del Gobierno en Burgos. Cambios exteriores que incluyeron la desaparición del escudo preconstitucional de la fachada y también interiores. Prácticamente vaciamos todo el edificio en lo que era la estructura de tabiquería y transformamos el edificio para hacerlo accesible como es en la actualidad, y también, bueno, pues modificándolo fundamentalmente en la estética interior, que era más oscura, muy marrón. Recuerdo que la entrada era un aspecto un poco, en fin, triste. Reformas y más reformas, millones de euros de las arcas públicas para dotar de una nueva personalidad administrativa y funcional a estos inmuebles. El camino ha sido largo y el coste muy alto, una media de 3 millones de euros por edificio. No bastaba con un lavado de cara, se trataba de transformar unos edificios proyectados a mediados del pasado siglo para adaptarlos a las demandas presentes y futuras de la Administración. Y curiosamente, dinero llama a dinero. El fantasma monetario del Banco de España se resiste a abandonar sus muros, y aunque el sonido del dinero ya no se escucha en sus sótanos ni en sus patios de operaciones, recorre las entrañas de estos edificios. Lo hacen en León, Ávila y Segovia. En estos 3 casos, la antigua sede del Banco de España es ahora la Delegación Provincial de Economía y Hacienda. 3 edificios hermanos a los que se les ha sometido también a una reforma similar. La planta baja, con la cámara acorazada incluida, se ha dejado de archivo. El patio de operaciones es ahora la zona de atención al público, y las plantas superiores, hasta hace unos años viviendas de los trabajadores, son ahora oficinas y zonas de uso común. En un par de años, las dependencias de Soria seguirán la misma suerte que sus homólogas de León, Ávila y Segovia. Afortunadamente, los sorianos podrán también aprovechar la visita para cultivar su espíritu y darse una vuelta por el Centro Nacional de Fotografía, que compartirá sede con el Catastro. Todavía son planos, proyectos sobre papel, pero el Banco de España de Salamanca ya tiene todos los permisos para convertirse en una de las 2 sedes del Museo Nacional de Arquitectura. Se ha creado un gran patio central, elevando lo que es el antiguo patio de operaciones del banco, con unos espacios en doble y triple altura, con objeto de crear, como si dijéramos, el corazón del museo, al que se accede desde el actual acceso, que se mantiene en lo que se refiere a todos sus elementos compositivos, de fachada, de piedra, de imagen, etcétera, etcétera, y se van distribuyendo las diferentes piezas que comportan o que conforman el programa funcional. Será una profunda remodelación, la más ambiciosa de cuantas se han realizado hasta ahora en antiguas dependencias del Banco de España. El proyecto ha tenido que conjugar la apuesta por la modernidad con la conservación de elementos tradicionales, como las 3 fachadas cubiertas con piedra de Villamayor o la magnífica rejería. Los ciudadanos de Salamanca lo que van a percibir va a ser que el edificio de siempre, que no presenta unas patologías particularmente graves en lo que se refiere al aspecto exterior, es el mismo exterior, pero con una nueva dimensión, un nuevo uso interior. La imagen exterior cree la Comisión de Patrimonio, que debe seguir siendo la de lo que fue un edificio de Banco de España, del que, por cierto, ejemplos de arquitectura bancaria, pública, estatal, creemos que prácticamente no quedan en España, por lo tanto podría ser un ejemplo de arquitectura bancaria. Justamente por eso la insistencia de la Comisión en que el propio edificio sea el ejemplo de la arquitectura de la época, ¿no? Y a lo que se destinaba el edificio, que era un destino, pues esto de recoger el dinero, de ordenarlo, de trasladarlo después a los distintos bancos, etc. El Banco de España afronta ahora su segunda y puede que no última remodelación. Ha anunciado que cerrará 7 de las 22 oficinas que aún permanecen abiertas y que representan el 9% de la actividad total del organismo supervisor. Una vez más, la de Valladolid esquivará el fatal desenlace. Superará una nueva criba que en los últimos 15 años ha sacrificado a 37 inmuebles.
Seguimos con el relato de la actualidad y de temas de gran interés aquí en 7 días. Los caballos de la Policía Nacional son adiestrados durante toda su vida para soportar sin alteraciones situaciones límites, como puede ser, por ejemplo, una manifestación. En Castilla y León Televisión hemos querido adentrarnos un poco más en cómo son entrenados estos animales, de los que en muchas ocasiones depende nuestra propia seguridad. Los hemos visto en los alrededores de los estadios de fútbol, en desfiles oficiales o incluso en manifestaciones. En todas estas situaciones solo hacían su trabajo, velar por la seguridad de los ciudadanos. Estos son los caballos de la Policía Nacional. Se considera la especialidad de mayor antigüedad del Cuerpo Nacional de Policía, con 185 años de historia a sus espaldas. Sus inicios se remontan a 1825, cuando se creó el regimiento de caballería llamado Celadores Reales. Desde esa fecha hasta la actualidad, su tarea siempre ha sido la misma. El inicio y la razón de ser de estos cuerpos de seguridad, al fin y al cabo, se llamen con la denominación que se llamen en cada momento, pues eran dar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. En aquellos tiempos a los que andaban por los caminos de España, y actualmente en temas mucho más concretos, muchos más específicos dentro de la seguridad ciudadana, en el ámbito de competencia del Cuerpo Nacional de Policía. A día de hoy actúan en todo el territorio nacional. Hay 4 unidades distribuidas por España. La que está en Madrid es la encargada de cubrir Galicia y Castilla y León. Pero no piensen que nacen sabiendo. Estos animales son sometidos a duros entrenamientos todos los días. Está en juego la vida y la seguridad de las personas. Este ganado se trabaja todos los días del año y hay que hacer un trabajo continuo. En cuestión de 2-3 años los caballos están bastante hechos al servicio de la calle, orden público, y toda su vida policial, pues según van cogiendo experiencias y aumentando en su edad, pues como las personas. Se hacen más dóciles, más amables y, como podéis ver, uno más de la familia. La doma es el entrenamiento básico y por el que debe pasar todo caballo de la Policía Nacional. Comienza a los 4 años. Aquí se desarrollará la comunicación entre jinete y equino, algo que ya nunca perderán. Pasarán un año entero con esta doma común con otras disciplinas como la deportiva, para después pasar ya al entrenamiento específico policial. El objetivo de estos entrenamientos es acostumbrar al animal a los diferentes servicios que tendrá que prestar en su carrera policial y a las circunstancias que pueden presentarse. Debe aprender a no tener miedo, debe aprender a ser valiente. Bueno, como he visto, es una escolta de una autoridad simulada ante una manifestación agresiva. Se procura poner a los caballos en cuña para que entren a la manifestación y abran un hueco para que el vehículo pueda pasar. Una vez separada la manifestación agresiva, la autoridad, la personalidad puede entrar y salir, y de ahí sale. Luego hemos simulado una agresión de uno de los espectadores. Ha habido una agresión, ha salido detrás del coche de la escolta, entonces hemos tenido que ir a detenerle. Ha salido 2 caballos, que son suficientes para detener a una persona, le hemos detenido y luego para embolsar ese coche, para poder custodiar al detenido y que no le hagan nada, embolsamos con el resto de caballos y le acompañamos en todo el recorrido. La patrulla de caballería se utiliza en lugares de difícil acceso para los coches, como parques, jardines, playas o lugares con grandes aglomeraciones de personas. 50 policías a pie equivalen más o menos a 6 jinetes de caballería. Los más de 300 agentes que trabajan en esta unidad tienen un privilegio fundamental. Nosotros lo vemos todo. Entonces, al estar entre una multitud de gente, pues puedes ver lo que pasa a 30 metros delante tuya. Puedes apartar a la gente, pues ese tipo de cosas que es lo que hace que controlar a la masa. Impones más. Y el ruido que hacen, mucha gente no tiene contacto con caballos en su vida cotidiana. Entonces, al verlo les impresiona bastante y lo respetan. Los caballos que utiliza la policía son de pura raza español y deben tener una altura mínima de 1,6 metros. Los cede el Ministerio de Defensa a través de un convenio de colaboración firmado en 2007. Su virtud fundamental es el carácter. Tienen mucha facilidad para someterse a las órdenes del jinete. Esto le hace ser muy válido para su trabajo. Son criados en la yeguada militar de Jerez, considerada actualmente la mejor yeguada en cría de pura raza española. Claro, pues las funciones que tenemos que desempeñar, tanto de orden público como de contacto con el ciudadano, pues tienen que ser caballos que sean dóciles, que sean maleables, que se puedan tocar, que no se asusten, que no tengan, que con el contacto con las personas no se sientan extraños, raros.
El mantenimiento de estos caballos no difiere del resto de su raza. Su alimentación lleva complementos especiales que le aportarán la energía necesaria para afrontar una jornada de trabajo. Debido al nivel de estrés al que están expuestos, estos caballos necesitan descansar en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues como veis os voy a enseñar un box en los cuales tenemos los caballos. Por ejemplo, este tiene cama de viruta, hay otros que tenemos cama de paja, están comiendo la comida de mediodía que es heno. Y como podéis ver, tienen el comedero en la parte izquierda según entramos y el bebedero oblicuo, para que no puedan echar heces en él. Mide 4×4, está hecho de madera y luego tiene las barras arriba que son metálicas, para darle mucha más consistencia. Antes de salir a la calle hay que prepararse adecuadamente, desde una buena limpieza a fondo del animal hasta protegerlo con el equipamiento adecuado para que no resulte herido. Todo está medido a la perfección. El equipo de protección del público se compone de casco protector y frontalera protectora para proteger la cara del caballo. Con esto protegemos todo lo que es el frontal de la cabeza del caballo. Hay que colocarlo bien para que no se mueva. Siempre todo con el caballo, hay que hacerlo muy suave para que el caballo lo acepte y comprenda que es una cosa ordinaria suya del trabajo a la que no tiene que tener miedo. Protección frontal, piedras, objetos contundentes, protegerían la cabeza del caballo y la visión. El caballo siempre hay que avisarle cuando se le va a poner los protectores. La función es proteger la rodilla del caballo, hay que medir. Aquí protegemos los menudillos, la caña, y hay que dejar un poco de movilidad porque el caballo al moverse tiene que ajustarle. El detrás, como veis, es más corto, pero tiene las mismas partes. Es duro, un plastiquito duro, que aguanta bien los impactos y luego porque se puede dar el caballo, pues se tiene que pasar obstáculos. Hay que ajustar bien y que los velcros queden bien puestos, porque el caballo si se roza con algún obstáculo podría despegarse el velcro. Pero como veis tiene suficiente recorrido para que no quede velcro suelto que se pueda soltar. No son solo simples caballos de la policía, ya lo han visto, son un agente más. Aquellos que trabajan por y para los ciudadanos durante toda su vida con el único objetivo de proteger. El arte contemporáneo es como el vecino de la puerta de al lado al que nunca nos cruzamos en el ascensor. Lo tenemos muy cerca, pero en el fondo es un gran desconocido. Convivimos con los artistas de nuestra época y, sin embargo, hablar de arte para la mayoría implica echar la vista atrás. Lo conceptual y las nuevas tecnologías han cambiado la forma de entender el arte y a muchos nos ha pillado con el paso cambiado. En esta comunidad hay 4 grandes museos de arte contemporáneo y, en vez de hacer la guerra por su cuenta, se han unido para fomentar la obra de los jóvenes artistas. Concretamente, han seleccionado a 4 promesas, los 4 mejores proyectos, y nosotros hemos querido conocerlos, ver su trabajo y reflexionar con ellos sobre el arte contemporáneo en Castilla y León. El Musac de León, el CAP de Burgos, el Dados de Salamanca y el Patio Herreriano de Valladolid. Museos diferentes, con enfoques y discursos variados, pero con una motivación común: mostrar el arte contemporáneo. Juntos han creado la plataforma P4 para apoyar a los artistas emergentes y estimular la creación. Han seleccionado los 4 proyectos más interesantes que a finales de año podrán verse en sus respectivas salas. 4 museos, 4 ideas, 4 artistas, un solo proyecto, el P4. Soñamos en sus pasillos, admiramos las obras y reconocemos a sus creadores. Pero ¿qué hay de las nuevas generaciones? ¿Tienen cabida las promesas autóctonas en nuestros museos? Quizás no sea su función, o sí. Lo cierto es que los 4 grandes centros de arte contemporáneo de Castilla y León han dado un paso al frente.
Nunca, históricamente, nunca instituciones de la envergadura y de la calidad cultural como los 4 de los centros más importantes a nivel museográfico de la comunidad se han unido en una iniciativa. Cómo intentar crear una plataforma de apoyo a la producción y exhibición y promoción de nuestros artistas dentro y fuera de la comunidad. Se presentaron casi 100 proyectos o más de 100 y dando pues eso, sentido al nombre, pues se han elegido 4. Más políticas centradas en la producción y en la creación y donde bueno, pues, se les facilita a lo mejor un poco más a los artistas el que se les conozca, el que desarrollen su trabajo. La iniciativa permitirá a 4 jóvenes artistas llevar a cabo sus proyectos. Diego, Julio, Carlos y Serafín darán forma a sus ideas. De no haber obtenido financiación, probablemente los proyectos habrían pasado a ocupar un lugar preferente en el baúl de los recuerdos. Lo fundamental o lo que significa es que consigo una financiación para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, bueno, siempre es complicado conseguir a veces recursos para poder producir determinados proyectos. El empuje económico, ¿no? La ayuda económica, no voy a negar que sin ella no podría hacer el proyecto. Conocemos en su casa de Madrid al primero de ellos, Diego del Pozo, y su proyecto seleccionado para el P4. Hola, soy Diego del Pozo Barriuso. Mi proyecto se llama Casting 1971 y se va a exponer en el CAP de Burgos. Pues si queréis pasar por aquí os enseño mi estudio donde trabajo. Y es un proyecto que gira en torno a la generación de la gente nacida en los 70 y trata de ser como una búsqueda de una genealogía de las emociones de esa generación en relación a los acontecimientos históricos importantes de esa década. Porque el proyecto básicamente es un casting con actores que han nacido en esa época. Entonces el formato del casting lo que me permite es que ellos hagan de alguien que es de su generación. Estoy mezclando, intentando como tomar referencias, ¿no?, del contexto español, ¿no?, desde la muerte de Franco, el asesinato de Pasolini, iconos de la cultura popular como pueden ser ABBA o la película La Garganta Profunda o Caña. Además de su obra personal, colabora con un colectivo de artistas. Están inmersos en el montaje de su próxima exhibición. Estamos aquí en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y esto es un proyecto de casita, que es la otra faceta de mi trabajo artístico. Es un proyecto que está permanentemente en proceso, que cuenta con una mediateca de películas sobre la realidad del trabajo y lo que significa el trabajo. También cuenta con una biblioteca de libros que están ordenados por colores en función de este decálogo, ¿no?, que es un poco el manifiesto conceptual del proyecto. No nos vamos de Madrid. Otro de los seleccionados, Julio Falagán, al terminar sus estudios en Salamanca, dejó la comunidad para instalarse en la capital y compartir estudio. Me llamo Julio Falagán y me han seleccionado el proyecto El Día de la Hecatombe para exponer en el Dados de Salamanca, en el que estamos diferentes artistas y gente de diferente índole. Aquí, por ejemplo, está mi compañero Sheffer, Justin Williams, aquí está Eugenia, aquí trabaja Carmen y bueno, aquí tenemos otros 2 pintores más. Pablo es de La Rioja, Jordi es de Barcelona, Sheffer es argentino, Justin es inglés, Eugenia es argentina y Carmen creo que es de Madrid. En este ambiente tan internacional está desarrollando su propuesta para el P4. Para esta pieza yo lo que he hecho ha sido recopilar cuadros de salón. Por ejemplo, este es un cuadro que yo lo quito del bastidor y lo coso a otras telas y luego lo mezclo con otros paisajes que no tienen nada que ver unos con otros, pero los hago coincidir por la línea de tierra y creo un escenario ficticio. El cuadro está formado por 9 piezas de 1,30 por 1,30, son casi 12 metros y luego la intención es dotarle de sonido. Quiero poner un altavoz detrás de cada bastidor y luego una consola con botones que la gente puede accionar en el espacio. Tú tienes la consola en el medio de la sala, aprietas un botón que pone Godzilla y te suena el altavoz que está situado en la zona de Godzilla, pero si das otro botón a lo mejor te
te sale el Beodobot, el robot borracho, que está en el otro extremo. Entonces es también una forma de dirigir, como un juego, de acercarte, a ver. Ahora sí nos vamos de Madrid, aunque el tercer seleccionado, Carlos Temori, pasa allí largas temporadas, casi más que en Salamanca, donde conserva un pequeño estudio. Hola, soy Carlos Temori, he sido seleccionado en el P4 y mi proyecto se llama Caja Negra. Próximamente se podrá ver en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Son imágenes de algunas de sus videocreaciones. Hay que tocar muchos palos para sobrevivir a pesar del arte. Del arte no se vive. No creo que ninguno de mis compañeros esté viviendo ahora mismo del arte, trabajando en un trabajo que nos dé de comer para poder después dedicar todo el tiempo libre a hacer obra. Para su proyecto del P4 necesitará ayuda. Todavía le faltan por recopilar muchas cintas de VHS. Básicamente es la obsolescencia de las tecnologías. O sea, nos vendieron unas tecnologías en los 80 que iban a ser la repanocha y nos gastamos un pastón y de repente en el 2010 no vale. Cuando se hace público el apagón analógico coincide más o menos en fechas con la caída de las Torres Gemelas. Entonces he construido 2 torres gemelas de 3 metros de altura cada una. Entonces contiene 800 cintas VHS cada torre gemela. Como telón de fondo va una turbina moviendo petróleo constantemente, una imagen de vídeo. De Salamanca viajamos a Barcelona para encontrar a Serafín Álvarez, otro de los seleccionados. Hola, soy Serafín Álvarez. El proyecto que me han seleccionado para P4 es Entre las cosas no designa una relación localizable y se expondrá en el Musac de León. El proyecto por ahora está tan solo en su cabeza y claro está, negro sobre blanco, en el proyecto que presentó al P4. Consiste en utilizar la velocidad de un transporte como es el avión, una convención universal en la medida del tiempo como son los usos horarios, las diferentes zonas horarias, para hacer un metafórico teletransporte, para utilizar un vuelo que es muy rápido entre una ciudad y otra, que no comparte la misma zona horaria, de modo que despego y aterrizo a la misma hora local. Es decir, despego de una ciudad a las 4 de la tarde, estoy volando durante 6 horas, 4 horas y aterrizo en una ciudad B en la que son las 4 de la tarde también, de forma que metafóricamente ese tiempo intermedio queda anulado y es como una especie de teletransporte ya que estoy en 2 lugares a la misma hora gracias a esta convención y a esta misma velocidad. No es el único caso en el que el concepto, el desarrollo de una idea, pesa más incluso que la habilidad técnica a la hora de desarrollar una obra. Para muchos de nosotros, el arte implica destreza con las manos, saber ejecutar. Al hablar con estos nuevos creadores, nos damos cuenta de que ellos no le prestan tanta importancia. A mí personalmente la técnica no me interesa. Hace tiempo que ha dejado de interesarme y creo que en arte hace tiempo que ha dejado de interesar una habilidad técnica. Pero tampoco me interesa 100% arte conceptual o 100% arte de concepto. Creo que tiene que haber una relación equilibrada entre forma y contenido, o sea, entre forma y contenido. Tenemos que darnos cuenta que el arte contemporáneo antaño estaba manejado por los artistas. Hoy en día son los historiadores y los filósofos del arte. Que, al contrario que los artistas, no aprecian tan finamente la resolución formal como la de las ideas. Los 4 artistas seleccionados, a pesar de haber nacido y desarrollado sus estudios en Castilla y León, se han tenido que marchar fuera para trabajar. Cabe preguntarnos si algo falla o si la búsqueda más allá es inherente a su condición de creadores. No hay un entramado galerístico en esta comunidad, no hay un entramado de coleccionismo en esta ciudad, en esta comunidad, no hay un entramado de centros de producción que realmente estén dando a nivel de arte esas herramientas para que la gente salga de la universidad y tenga un sitio donde poder seguir ampliando no solamente conocimientos, sino contactos con la realidad del mundo del arte. ¿Qué ocurre? Que entonces la gente se tiene que ir fuera. Yo no soy contraria en absoluto a que la gente salga fuera, de hecho yo creo que lo que hay que hacer, o sea, los chicos, la gente, los artistas que se han presentado, creo que son gente ambiciosa y que tienen una necesidad de conocer qué es lo que se está haciendo fuera y creo que para mí eso es importante. Yo creo que la gente tiene que salir para ver que otras cosas, otras propuestas. Hay buen material
Hay una buena materia prima en la región, pero muy posiblemente falten aquellas plataformas o aquellos dispositivos para que la gente se quede en la región. Lo ideal es que esa gente, una vez formada y una vez adquirida una trayectoria X artística o buena y sólida, pues pueda desarrollar la actividad aquí. Eso es lo ideal, efectivamente. Yo sí que creo que debemos de crear redes, de crear espacios donde la gente pueda desarrollar su trabajo. No es fácil porque exige una inversión alta. En cualquier caso, iniciativas como P4 suponen un apoyo importante y necesario, aunque quizás insuficiente. Lo que necesitamos realmente es ya no que nos expongan en Madrid o en Barcelona, sino que nos saquen fuera de España de una vez, ¿no? Que a través de las instituciones nosotros no tenemos ese contacto directo con instituciones de otros países. Dados ha traído artistas finlandeses, al igual que los ha traído, nos puede llevar a nosotros. Para apoyar el arte local no se deben hacer solo exposiciones de artistas locales, sino que hay que intentar insertar el discurso de nuestros artistas dentro de las tendencias internacionales. Que cuando la gente viene al Dados o al Musac a ver a un artista de primera línea internacional, de repente se encuentra inesperadamente con un artista castellano-leonés que está a la altura, que puede medir su discurso con el de ese artista. Hombre, toda visibilidad es bienvenida. También somos muy conscientes de que no nos toca a nosotros y no somos nosotros los que tenemos que hacer el 100% esa política cultural, pero en nuestro granito de arena que podamos sí que queremos contribuir a que esto no ocurra. Los artistas colaboran entre sí y los museos también. Tendremos la oportunidad de ver las creaciones de estos jóvenes a finales de año en los 4 museos de arte contemporáneo de Castilla y León. Por ahora, todos nos han dicho lo mismo. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en ello.